Hola, muy buenos días. Ya vamos a comenzar en unos momentos. Solo estamos esperando que se meta todo el mundo. Si tienen alguna pregunta, las pueden reservar al final. Vamos a hacer una introducción breve y luego vamos a empezar a hablar directamente sobre las leyes, ¿ok? Vamos a empezar en unos momentos. Sobre las leyes de inmigración aquí en Estados Unidos. Si tiene alguna pregunta, las puede, por favor, resérvenla, pero vamos a empezar primero con el texto, que son las leyes, y después vamos a hablar de un poco de cómo nos afectan a la comunidad. Sí, son las leyes que están saliendo ahorita, se llama SB 4. Y en Texas crea un delito estatal por las cruces ilegales de la frontera desde México. Otra parte de esta ley aumentará la pena mínima de 2 años a 10 años por contrabando de inmigrantes o operación de una casa de seguridad. Las leyes que respaldan por cruces ilegales de la frontera se va a hacer aplicable en marzo y la ley de contrabando la persona será aplicable en febrero. La nueva ley hará que cruzar la frontera entre Texas y México fuera de los puntos de entrada sea un delito estatal. La policía puede arrestar y acusar a quienes que se sospechan cruzar ilegalmente con un delito menor clase B con hasta 6 meses de cárcel. Los residentes podrán enfrentar un delito grave de segundo grado con una pena de 2 a 20 años de prisión. La ley permite que un juez retire los cargos si un migrante acepta regresar a México. Aquellos que no quieren regresar inmediatamente van a tener que cumplir su condena, serán transportados por la policía a un punto de entrada y podrán enfrentar un cargo por delito grave por negarse a regresar a México en ese momento. Estas son las leyes que están saliendo ahorita en Texas, que es contra los inmigrantes. Usted, Jorge, ¿qué piensa que esto significa para el público? Ok, Lorena, sí, realmente es bien alarmante. Eh, Estamos viendo un momento a donde un Estado está retando la supremacía del gobierno federal, ¿verdad? Y tenemos cosas, algo que es notable es qué es lo que está penando la ley. La ley está penando realmente el solo haber pasado a Estados Unidos sin pasar por aduanas, ¿verdad? Las personas hacen eso por un sinnúmero de razones. Podrían ser que no están procesando personas en el puerto de entrada, podría ser que han sido víctimas de contrabando, podría ser que lo están haciendo por necesidad, porque quieren buscar asilo, o por ignorancia, ¿verdad? También me llama mucho la atención de que si que hay pocas defensas. Entonces, te tengo una pregunta, Lorena. Supongamos que una persona entró ilegalmente a Estados Unidos, este, pero ya arregló su residencia permanente. ¿Es sujeta a esta ley esa persona? No, las personas que ya tienen una aplicación aprobada, que ya son residentes, esta ley no van a ser contra ellos. Esta ley son para las personas que no tienen nada pendiente, que apenas cruzaron o que están aquí por un tiempo y no tienen una aplicación aprobada con UCIS. Ok, ¿y qué pasa con las personas que tienen DACA? Con las personas que tienen DACA es algo, un temporary servicio que le están protegiendo, so ellos estarían bien. Ok, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, están arreglando su residencia, pero todavía no se las han dado? Afortunadamente, eso no lo van a ayudar a ellos porque tiene que estar aprobada por inmigración, por UCIS. So, si están en proceso, es riesgoso porque no tiene esta aprobación todavía. Ok, entonces, cómo van a implementar esta ley? O sea, es decir, le van a empezar a pedir la identificación a todas las personas en la calle. ¿Cómo funciona? Es posible, pues, como explicamos, esto es contra el federal, la ley de federales. Inmigración es el que se enfoca en las deportaciones, no un estado. Pero esto puede pasar un riesgo si hay unos policías que no son buenas personas, que son racistas y están en la frontera o lo paran una policía y miran que son hispanos. Es posible que le pueden pedir sus papeles, su identificación, una licencia para ver si tiene un estatus legal aquí. So, ahorita depende de cómo son las policías ahorita, si son racistas, si
depende del ambiente donde estamos ahorita. Y ahorita está un poco difícil porque estamos cambiando de políticas y de presidentes. So, todo depende de qué lo que puede pasar cuando este caso se va al Justicia Supremo. Ok, sí, y quiero recalcar algunos puntos, ¿ok? Esta ley se puede ejercer en cualquier parte del Estado. Entonces, ¿cómo la van a implementar? Esta ley está autorizando a la policía y a cualquier ente de la justicia dentro del estado de Texas a preguntar cuál es el estatus migratorio de una persona si están siendo detenidos. Entonces, supongamos, una persona es parada en su auto porque tiene una luz apagada, ¿ok? Esa es una detención válida porque cometió una infracción. Luego, a la persona le piden la licencia y no la tiene. Es otra infracción. Ya con eso, los pueden detener y llevarlo a la cárcel. Entonces, en esta circunstancia, ya pueden preguntar y les pueden poner el cargo adicional de que entraron a Estados Unidos ilegalmente. Pero esto es lo que no hace la ley, porque ninguna ley pueden obligarlos a ustedes o a cualquier persona a responder preguntas. ¿Ok? Entonces, creo que parte también de este webinario es que empezamos a hacer seminarios de nuevo de los derechos de las personas cuando estamos siendo detenidos. Y si se van a acordar de cualquier cosa aquí presente, si estamos en una circunstancia de esa, a donde o ya nos arrestaron, nos llevan a la cárcel, si nos preguntan el estatus migratorio, guarden silencio, ¿ok? No digan nada. No respondan de dónde son, cómo entraron a Estados Unidos o cuál es su estatus migratorio. Independientemente de cuáles sean los cargos que les ponen, le toca a la fiscalía comprobar esto. Y si ustedes no le dicen nada y no tienen acceso a esta información, no van a poder comprobar qué es lo que esta información. Entonces, ahora más que nunca es sumamente importante guardar silencio si están siendo detenidos o los arrestan. ¿Ok? Hay otras cuestiones muy importantes respecto a estas leyes y es que hay unas demandas. ¿Ok? De hecho, el 4 de enero el gobierno federal interpuso una demanda en una corte de distrito en la ciudad de Austin diciendo que estas leyes son inválidas, que van en contra del orden constitucional. Adicionalmente, otra demanda creo que fue el 18 de enero aduciendo que es una violación a los derechos civiles de las personas aquí en el estado de Texas y que viola la ley federal. Entonces, hay un paro, hay una demanda diciendo que esto es inconstitucional y que no debería salir y que no debería de poder ser ejecutado por el Estado. Entonces, no sabemos 100% si van a implementar estas leyes, pero nos deberíamos de estar familiarizando con lo que dicen y lo que no dicen. No sé, Lorena, si quieres añadir algo más sobre estas cosas. Sí, de esta ley lo pueden forzar en cualquier parte de Texas, menos en escuelas públicas y privados, en las iglesias y otros lugares de religión y en los hospitales. Esos son los lugares seguros donde no pueden ir la policía, deben de tener miedo de ir, ustedes pueden ir, no le pueden pedir su identificación o su estatus inmigratorio ahí. Muy bueno, gracias. Ok, entonces lo vamos a abrir a preguntas. Y de antemano, gracias por sus preguntas y la colaboración. A ver, aquí Casimira pregunta. Ok, entonces, ¿qué pasa si está en corte de inmigración? Entonces, muy buena pregunta, ¿no? Entonces, si está en corte de inmigración, depende de dos cosas. Uno, si ya tenía usted estatus legal anteriormente y se lo quiere quitar. Digamos que es un residente permanente, tiene una convicción por, digamos, posesión de drogas y le quieren quitar la residencia,
pero lo dejaron salir. ¿Ok? Entonces lo encuentran, este, va y después le están preguntando, bajo la ley como está escrita, no está sujeta a esta ley si ya tiene estatus migratorio. Pero por el contrario, y la gran mayoría de los casos que están en corte de inmigración no tienen estatus migratorio todavía, y a menos que gane el caso ese mismo día, no tiene estatus migratorio. Entonces, las personas que están en corte de inmigración, por su mayoría, van a estar sujetas a esta ley y ahí es cuando es sumamente importante guardar silencio. Aquí está el conflicto de la ley estatal con la ley federal. La ley federal le permite a alguien arreglar su situación migratoria, mientras que la ley estatal lo vuelve un delito. Lorena pregunta, ¿qué pasa si está la aplicación de DACA pendiente? Si está pidiendo la aplicación de DACA, preguntando que no tiene DACA al momento y está esperando que esté aprobado, sí, esta ley lo puede afectar a ustedes. Igual, ellos no van a enfocarse en las personas que tienen una aplicación aprobada, sea que sea DACA, TPS o una petición de familia o residencia, quiero decir, la residencia aprobada. Ellos son protegidos porque ya tienen una manera aquí, porque tienen un estatus. Lo que tienen las personas que están aplicando para DACA y no tienen algo al momento, esto puede afectar a ellos. Ok, wow. Entonces, eso es una gran diferencia. Digamos que ya hayan tenido DACA y ahora estamos viendo que muchos casos de DACA, antes que los aprobaban en 2, 3 meses, ahora se está tomando 8, 9 y tiempo más para el DACA. Entonces, todas esas personas también podrían ser afectadas. Este, ¿Qué otras preguntas tenemos? Precia, se está cortando, no la escuchamos. Ok. Este, ok, entonces otra pregunta aquí. ¿Cuánto tiempo para que las demandas tengan resolución? Bueno, idealmente deberían de tener resolución antes del 1 de marzo, que es cuando entran en vigencia la mayoría de estas. Eh, pero de una u otra forma, podrían extenderse. O sea, si entran en vigencia, pueden apelar eso o si las detienen, también el Estado puede apelar esa decisión y pueden entrar en vigencia mientras la apelación está pendiente. Entonces, tenemos que seguir atentos a estos cambios. Debería de mudarme fuera de Texas. ¿Qué piensas, Lorena, respecto a eso? Pues es una pregunta difícil y todo depende de su caso. Si tiene un caso de migración aquí, digamos que está en proceso de corte y se quiere mudar de Texas, tiene que contratar a un abogado para para decirle a la migración que se está moviendo y decirle a la corte que se está mudando y también transferir su corte a otro estado. Cada caso es diferente. Nadie puede forzarle a nadie que se pueda mudar, pero si no se siente cómodo, depende todo de su situación. ¿Qué tiene usted si tiene caso de corte, si tienen una aplicaciones de UCIS pendiente? Todo de eso depende. Como les explicamos, ahorita esta ley lo están demandando unas cortes y puede ir en frente del Supreme Court porque esto es unconstitucional, unconstitutional. Y no es contra la ley, porque Texas no tiene el poder de poner las leyes federales si no son el gobierno federal. Pero de eso todo depende de su situación de migratorio, si tiene casos pendientes, porque si se quiere mover, tiene que notificar la inmigración y
ahí sí es que están en proceso de migratorio. Sí, muy buenos puntos. Lorena, un poco más sencillo, en mi opinión. Si se pueden mudar a Texas, múdense. Para algunas personas no se puede, ¿no? Tenemos familias, negocios, una vida en el estado, pero para otros, si tienen opciones de irse a otro lugar, lo pueden hacer. Yo creo que siempre es bueno saber que nos estamos ligados a un lugar, aunque tengamos que hacer un cambio de dirección, tengamos que hacer un cambio de corte, eso se puede hacer. La pregunta es que si usted realísticamente se puede reubicar a otro lugar. Pero muy buena pregunta. Ok, entonces pregunta una persona aquí, ¿qué pasa en una situación a donde acaban de meter el asilo, ¿verdad? Y acaban de entrar a Estados Unidos. Y aquí es importante recordar que no están penando el hecho de que una persona no tenga estatus migratorio. Lo que están penando es que si alguien entró ilegalmente a Estados Unidos. Como lo están definiendo, entrar ilegalmente es haber entrado a Estados Unidos en cualquier lugar que no sea una aduana autorizada por el gobierno federal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si usted entró y le dieron un parol, eso es una entrada válida. Usted entró y le dieron una I-220A. Esa es una entrada válida bajo, bajo la ley. O si fue admitida legalmente, pues por aduanas. Esas son entradas válidas. Pero muy buena pregunta, gracias por ella. Ok, otra pregunta. Te tengo, Lorena. Hay una que dice que si también están penando a las personas que fueron deportadas y se encuentran en el estado. Este, ¿Qué pasa si a una persona la deportaron y entró legalmente a Estados Unidos? So, está preguntando si tienen dos entradas. Correcto. Sí, o sea, sí, eh, estaban en Estados Unidos, los deportaron y la segunda entrada fue una entrada legal. Sí, so, para las personas que tienen dos entradas y fueron de la situación que se explicó, este cargo sería diferente. So, como expliqué, el primer cargo que le van a dar sería un Class B. No es un delito, no es tan alto como un felonía, pero es un delito. Si es un repeat offender que ha entrado dos veces o fueron deportados y regresaron para atrás, si lo agarra la policía y está en la situación que le piden los documentos y lo arrestan, ahora este cargo va a ser una felonía en segundo de grado y puede estar en la cárcel por 2 a 20 años. So, el delito es más grave. Sí, y aquí lo importante es que no importa cómo haya entrado, es el hecho que lo hayan deportado anteriormente y lo encuentren de nuevo en Estados Unidos sin estatus migratorio. Entonces, en algunos casos, alguna persona la deportan, pero por razones humanitarias los dejan entrar. ¿Ok? Y si se quedan después de eso, es una felonía que podría llegar hasta 20 años. Eso es una de las partes más alarmantes de esta ley. De nuevo, tenemos que ver qué vaya a pasar en las cortes, pero es bueno saber que esa es una posibilidad. Bueno, entonces, Lore, creo que no vemos más preguntas. Este, eh, Miren, si ustedes tienen alguna pregunta adicional respecto a esto, nos pueden escribir, pueden llamar a la oficina, pueden consultar a un abogado de inmigración con experiencia o inclusive a un abogado penal para que los guíe al respecto. Estén atentos a nuevas invitaciones sobre cómo ejercer sus derechos dentro de Estados Unidos para prepararnos si se implementa esta ley. De nuevo, mi nombre es Jorge Lina. Yo soy Lorena Castillo. Muchas gracias.